Buenas tardes, acá hemos vuelto con una nueva entrega de estos podcasts con mi querida Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, bastante bien. Ya tenía bastante tiempo que no grabábamos. Mm, Bueno, es que yo me fui de campamento por ahí, entonces estoy emocionada con este tema. Muy bien, sí, este es un tema que ha propuesto Michelle para hablar, entonces quiero más o menos que ella arranque con su exposición y que me cuente un poco de este tema. Ah, caray. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, Dani, es sobre que nadie les enseña a los papás a ser papás. Yo te comentaba que este tema me surgió en una plática que ahí andaba de chismosa, entre 2 mamás. El problema era que principalmente uno de sus hijos, estaba con problemas inclusive un poquito más graves como las drogas y, em, actos un poquito, delincuentes, Ujú. y llegaron a la conclusión de que básicamente era porque en algún momento fallaron como papás, de que en algún momento, le dieron mucho permiso para algo y por eso resultó así. Y la otra mamá decía: "Bueno, es que, ¿por qué no le pusiste un alto antes de?". Y resulta que no lo había hecho porque, ella no quería ser así, pero que ahora ve que era lo correcto y que, pues, no puede retroceder el tiempo. Básicamente llegaron a eso, a que nadie les enseñó cómo ser papás y estaban haciendo lo mejor que podían y, pues, terminó mal. Claro. Yo creo que ahí hay que diferenciar, y este tema va a dar tanto para cortar. Primero tenemos que diferenciar lo que es la maternidad, de lo que es la paternidad, de lo que debería ser, como también de los distintos momentos de la vida del hijo. No es lo mismo ser padre de un niño chiquito de 3 meses que no puede hablar, que no puede comer por sí solo, que de un niño de 4 o 5 años, que de un preadolescente de 10, 12 años, que de un adolescente de 15, 16 años o de un chico que está empezando la universidad a sus 18 años. Ni hablar de uno de 25, ni hablar de uno de 30 y qué pasa después de eso, o lo que se ha dado mucho hoy en día en estos fenómenos de se separan de las parejas y vuelven a la casa de los padres. Ese es otro Sí, tipo de exacto. paternidad, maternidad también, Ujú. ¿sí? Primero creo que ante todo es un tema que tiene un montón de deberes seres, demasiados deberes seres y demasiado idealismo en esto que tiene que ver con poner en tela de juicio, por empezar, el momento del embarazo de la madre. Fíjate vos que cuando una mamá queda embarazada, ¿qué es lo primero que le dicen? Todas cosas Uy, que se negativas, o prepare. sea, claro, o sea, empezá a dormir porque después no vas a poder, fíjate que esto es difícil por esto, te va a Ujú. costar esto, o sea, empiezan a haber un montón de cosas y hay demasiada bibliografía sobre lo que pasa durante el embarazo, sobre lo que le pasa al bebé, si escucha la música o no escucha, si come o no come, si entiende o no entiende. Y siempre empezamos por algo que no. Creo que acá en Argentina pasó mucho con el debate de la ley de legalización del aborto, y es, ¿esos padres quieren ser padres o están obligados a ser padres? Mm, ¡Qué un silencio! ¿Qué temita, pasó, mi compañera? para pensar. Sí, primero para Sí, pensar. en ese temita, está complicado porque se puede suscitar una situación ahí medio controversial, porque de hecho creo que estaría muy cool para otro tema. También entra lo de la adopción, pero bueno, mientras hay que concentrarnos en esto. Claro, ahí abrimos después distintos temas, porque un padre adoptivo también que elige y que llega a un camino muchas veces, a veces de desesperación o a veces porque no lo puede hacer por otros medios, decide ser papá,
también. Y también puede fallar en esto de nadie te enseña a ser padre, ¿sí? Pero empecemos por lo básico. A ver, si yo te diera la opción, o le diera la opción a todos los chicos de dejar de ir al colegio, ¿cuántos crees que dejarían el colegio? Creo que la mayoría. Bueno, imagínate si vos le decís, ah, vas a ser papá, bueno, te voy a dar a elegir a ser papá. Con la publicidad que tiene hoy la paternidad barra maternidad, ¿cuántos crees que elegirían ser papás o mamá? Creo que es la mínima. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque también hay una razón que tiene que ver donde hoy cuando se escucha a la gente, a los millennials decir no quiero tener hijos porque para tener hijos tengo que tener dinero, le quiero dar una buena calidad de vida, los baby boomers, que son los de los años 60, los nacidos entre los 50 y los 60, se agarran la cabeza y dice, uy, ¿qué le pasa a esta generación? Pero esta generación es el resultado de otra generación. Exacto. Es decir, el resultado de los padres que no pudieron ser todo lo que querían ser por cuestiones económicas, por cuestiones poblacionales, por cuestiones culturales. Y convengamos que en los últimos, podemos decir, 50 años, desde los años 70 a esta parte, es impresionante lo que ha cambiado el mundo. Vertiginosamente. O sea, chicos, pasamos por medio de una pandemia en esto. Sí, cambios políticos. Cuando no lo pensábamos hubo una guerra, porque aunque no esté en los diarios todo el día, la guerra de Rusia con Ucrania sigue, porque la guerra en Palestina también todavía sigue. O sea, entonces siempre tenemos que empezar por eso, ¿sí? ¿Qué es la maternidad y qué es la paternidad? Porque si nos ponemos a ver en otro tema totalmente controversial que todavía no hemos tratado, pero en algún momento vamos a llegar con Miguel, tiene que ver mucho también del sistema patriarcal en esto. La, Exacto. la familia tipo de los años 50, en donde la mujer se queda en casa cuidando a los chicos, haciendo los quehaceres del hogar, criando, ocupándose, y el padre sale a buscar el dinero. Lo cierto es que hoy no hay esa realidad. Entonces se ve mucho contenido en redes sociales de esto de llevar una paternidad barra maternidad de igual. Porque si bien el padre no puede gestar, hay una serie japonesa muy linda de un hombre embarazado que se llama El embarazo de, tiene un nombre en japonés que ahora no me viene a la cabeza, que plantea esto. Él en esa situación está embarazado, lleva a su bebé en el vientre y la mujer le plantea esto de querer seguir con su carrera, qué va a pasar de ahora en más. Él se encuentra con esta situación de no encontrar productos de maternidad adaptados a hombres que están procreando. Y una película también que se mete con eso y que es muy antiguo y queda como algo, jajaja, qué chistoso. Y pasó, fue Junior, de Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito. Y en esas películas, ¿qué se plantean? Esto que si bien el padre hay un lugar que no puede cumplir por naturaleza, que es llevar el bebé durante 9 meses, sí hay cosas que puede hacer cuando el bebé sale del vientre, ¿o no? Por eso fíjense la importancia de ver muchos videos de bebés recién nacidos en el pecho de su papá desnudo, sin remera, que sienta su piel, que sienta su corazón, que sienta su calor. El colecho, ¿no? Creo que así se le llama. El colecho en realidad es cuando el bebé duerme al lado de los papás. Ah, ok, sí. Pero Sí, ahora hay una moda, sobre todo en Estados Unidos, así como está el de que estén bien arrapaditos, bien apretaditos, como si todavía estuvieran en la panza de la mamá, em, con una mantita, ¿viste? Los dejan como una bolita. Ahora apenas nacen, después que
están con su mamá y toman contacto con su mamá, se lo pasan al papá para que sin la remera, sin la parte superior de la vestimenta, sienta al bebé. Y vos decís, y eso, chicos, yo tengo 40 años, tampoco es que soy una vieja, y mi papá no le hicieron hacer eso. ¿Sí? Entonces, fíjense el pie a que se ha quedado pensando en algo que parece tan obvio, pero que hace 40 años no sucedía. Y Exacto. estamos hablando que yo nací en el año 83, tampoco nací en la prehistoria, que soy vieja. Ay, Dani. ¿Sí? Entonces, ¿realmente es solamente que no les enseñan a ser padres o que no hay otra apertura o hoy por hoy se abrió mucho el camino y hubo mucho cambio de contenido para ser padres? ¿Sí? Para pensar. Después de eso viene, que es lo básico, y yo siempre he renegado, Michelle, con esta idea de decir, bueno, la verdad que si quisieran, pueden leer un libro, pueden hacer esto, hasta que entendí que cada uno hace lo que puede con la información que tiene. Ujú. Entonces, ¿qué información puede tener un papá que, por ejemplo, una mamá como la mía, que nunca se sentó en terapia, nunca trató todo lo que le pasó, que le pasaron cosas bastante difíciles? Ella siguió adelante como una topadora a pesar de todo y en el medio de eso estaba preocupada porque en Argentina, por ejemplo, en el año 89 hubo una hiperinflación en donde los precios de los productos alimenticios subían cada media hora, a veces cada 5 minutos, y ella tenía 3 hijas de 12, 5 y 4 años, y su sueldo no era muy grande, digamos, no era muy alto, porque solo era una empleada, y encima ella apenas tenía 30 años. ¿Qué hace hoy un chico de 30 años o una chica de 30 años? ¿Padre? No. Mi mamá a esa edad tenía 3. Wow. Era otra época, en donde eran otras formas, era otra cosa. A ella una profe de teatro le dijo, mira, a veces los chicos un buen chirlo dado al tiempo evita muchas cosas. Y hoy cuando hablas de darle un chirlo a un chico, te condenan, cuando todos Ujú. quisieran hacerlo. Porque siempre está como esta hipocresía de decir, no, le doy un chirlo y es como si le pegara con un cinto o un palo o un machete, como pasa. Hay padres que utilizan esos métodos cuando uno le está diciendo muchas veces un chirlo en el pañal y nada más. Entonces también se manejan muchos extremos y no vaya a ser que salte gente acá que diga, ¿y esta chica que habla, tiene hijos? No, No, no saben las porque, veces que me ha pasado eso. Y se los porque voy a decir, precisamente, ay, perdón, lo que precisamente cuando yo te decía ese tema era porque o sea, para que no haya ahí ¿cómo se dice? Conflictos, no buscamos enseñar cómo deben ser padres o qué está mal ser padres, sino como dar a visibilizar el por qué sus papás actuaron de esta forma y no justificar, pero sí un poquito entender, porque precisamente como tú dices, eran diferentes tiempos, incluso diferentes circunstancias sociales, económicas, culturales, y está bastante complicado porque, bueno, como por ejemplo, a mí, muchas veces me han dicho, y bueno, ¿y por qué, no te casas ya? El dinero viene, así como se da. Y hablando con mis amigas, todas concordamos en que no, o sea, actualmente lo que necesitas es tener una vida, si no de millonario, una vida estable, una vida con la que puedas vivir y ahora sí ya decidir si realmente emocional, mental, física y económicamente estás bien para tener un bebé. Cuando anteriormente las abuelitas,
claro, por otras circunstancias, tenían bebés a muy temprana edad. ¿Mm? Ni hablar de aquellas mujeres de hace 80 años que tenían 10, 14, 15 hijos y hoy cada vez la cantidad de hijos en una pareja que busca y todo lo demás es cada vez menor. Ujú, Hay algunos que se conforman con tener un solo hijo. Eh, Tomando esto de que nadie quiere enseñar, necesita de sus papás cosas diferentes, por eso todos somos distintos y cada niño va a necesitar de su papá algo diferente. Yo creo que la clave no está en que no les hayan enseñado a ser papás. La ujú, clave está que no les han enseñado a elegir qué papás quieren ser. ujú, Entonces, fíjate en el ejemplo que vos pones, son dos madres diciendo, bueno, yo debería haber hecho esto, porque se llega a un punto que a todo lo que le pasa al chico ya es una responsabilidad del padre-madre. Y hoy sabemos también que se ha acelerado la madurez del niño, ¿me entendés? Para entender ciertos procesos. Hoy un chico de 13, 14 años sabe que la droga es mala, ujú, sabe que caer en la droga es algo que va a ser malo. Pero ¿qué pasa? Él siente generalmente las adicciones están relacionadas dentro de los registros akáshicos al árbol genealógico a una adicción, una no dicción, algo no dicho, una angustia, algo que ese niño lleva por dentro o esa niña y la lleva a tomar esas decisiones, ¿sí? Y, y yo lo veo, por eso te decía al principio que había que diferenciar en las etapas, porque yo lo veo que los principales problemas de esto empiezan con el adolescente, ¿no? Y yo siempre digo, che, ¿será que los papás se olvidaron cómo eran ellos de adolescentes? Pero no por si eran rebeldes, por si eran buenos, por si no, sino lo que sentían. Esto que hablamos, ¿te acordás allá en los duelos? ujú, En el primer podcast que hicimos, cuando yo te decía, a veces ni nosotros mismos sabemos qué nos pasa. ujú, No nos entendemos siendo adultos. Imagínense una personita que le faltan herramientas, le faltan conocimientos, le falta muchas veces poder entender qué le está pasando adentro de su cuerpo, adentro de sus cambios hormonales, adentro de sus deseos. Y ahí es donde empiezan estos problemas de lo que hablamos del bullying, ¿sí? Cómo enfrenta el papá esta situación de proteger lo que más ama y lo que más quiere. Viene esta teoría bueno, si le fue mal en el colegio, fue culpa mía, si empezó en las drogas, fue culpa mía, no fui más estricta con él. Y hay niños que no necesitan restricción o que siendo totalmente reprimidos, llegan al mismo resultado. ¿Qué es lo que cambió ahí? ¿Qué es lo que cambia? Y que en realidad con cada niño no se puede tener una idea, no se puede aplicar el mismo método para todos, porque además no todos los papás son iguales. Entonces hay papás que se sienten más cómodos siendo amigos, hay otros papás que se sienten más cómodos siendo permisivos, hay otros papás o mamás que se sienten más cómodos siendo totalmente autoritarios y mi mamá era así, por ejemplo, y yo creo que ella lo hacía como una forma de protegernos, de seguir ciertas reglas que sabía que nos iban a dar un éxito. Entonces, si nosotros, como el milico, como el general con sus soldados rasos, si vos sabés que todos hacen las cosas de la misma manera, todos se aseguran poder salir vivos de la batalla. Y uno puede decir, bueno, Dani, pero tu mamá estaba equivocada. Sí, muy probablemente que no era un método y no estaba bueno, pero hizo lo que pudo con la información que tenía. ujú. Y yo lamento haberme dado cuenta tarde y por eso
quería también, y aprovecho mucho que Michelle eligió este tema, porque ahora que no la tengo, por ahí digo, uy, tendré que haber hablado así con mi mamá. Capaz que no hubiera podido tampoco porque ella seguía en su postura. Pero bueno, qué sé yo, por ahí abrazarla más. Yo tengo la suerte que pude compartir muchas cosas lindas con ella, recitales, viajes. Entonces tengo como otro proceso y le agradezco realmente hoy porque si hay algo que entendí de los audios de los ancestros es este agradecimiento que aunque sea, me llevó 9 meses en su vientre, me dio vida. Yo hoy estoy gracias a que ella decidió tenerme. ¿Me entendés? Ujú. Obligado no. Ay, se hizo muy viral en una época como una carta a las madres que decía, ojalá si pudiera volver el tiempo atrás, me gustaría no haber nacido o haber sido tu madre para darte todos los besos que te faltaron, para darte cumplirte todos los sueños que no pudiste cumplir. No sé si lo vieron a eso. Y eso también me hizo entender. Dije, wow, sí, qué cambio de postura. Ujú. Yo, mientras preparábamos con Miguel el tema, obviamente que como el celular lo sabe todo, me llega un TikTok que se los voy a dejar acá en la página, de dos chicos que hablan de cómo sería la parentalidad ideal, ¿no? Y ¿qué pasó cuando te lo mandé? ¿Qué sensación te dio de estos padres respetuosos y que entendían todo y que le daban opción al niño a ser cuidado, respetado? Se siente raro. De hecho, yo le mandé un mensaje a Dani y se siente raro. Era la sensación de no sé qué está pasando aquí, sé que es lo correcto, lo que se supone debería pasar, pero es extraño, como utópico casi. Porque eso tiene que venir desde, o sea, tiene que ser una red de contención, ¿sí? Y muchas veces lo que perdemos de vista es que por ahí nos enojamos tanto con estas falencias de nuestros padres que no podemos ver sus fortalezas, Ujú. ¿sí? Y nos olvidamos de lo que nos dan, de que si se equivocaron o hicieron cosas malas, darle una oportunidad, porque uno, como dice la Biblia, independientemente de la creencia de cada uno, siempre está bueno poner la otra mejilla. Pero si lo ponemos con amigos que nos traicionan, con exparejas que nos son infieles, ¿por qué no hacerlo con los padres? A veces siento que hay como una guerra declarada hacia los padres, y en esto de que a ellos no les enseñan a paternar, a maternar. Es cierto que nosotros los hijos no nos enseñan a hijear sería, no sé cómo sería este término, pero Hacer hijos. a ser hijos, ¿me entendés? A ser más nobles, a dejar de reclamar todo el tiempo como esta obligación que el padre tiene cuando yo lo pienso de adultos, chicos, o sea, no saben el estrés que se puede llegar a pasar de ver si las cuentas llegan a fin de mes, si podemos pagar, si nos llega o alcanza la plata para poder pagar el mercado o poder pagar Ujú. los medicamentos que se necesitan, Sí. ni hablar de los útiles escolares. Y fíjate Oye, que en ese punto tengo una amiga, ujú. que ella se acaba de casar y ella me comentaba, decía Michelle, no sabes cuánto entiendo a mis papás ahora, porque yo me enojaba porque no me compraban lo que yo quería, me enojaba porque no me dejaban salir a tal lado, me enojaba porque no podía estudiar donde yo quería. Y yo decía, pero ellos son mis padres, ellos tienen que proveer. Y si ahora que estoy casada y que soy, pues ahora se ama de casa, yo me quedo pensando, ¿cómo le hacían mis papás? Porque el mundo está carísimo. Entonces ella dice, ahora los entiendo, ahora entiendo el por qué
no me compraban lo que yo quería, pero sí lo reemplazaban por algo similar. Entonces, creo que muchas veces como hijos, adolescentes principalmente, em, nos encaprichamos con algo y aún así buscan la forma de darnos lo que buscamos en un modo un poco más económico, hablando materialmente, y estamos tan encerrados en que no nos entienden, que no los entendemos nosotros a ellos tampoco, que ellos están haciendo lo posible por darnos eso que queremos, pero, no, nosotros queremos lo que queremos y si no nos lo dan, nos enojamos. Claro, y aparte me gusta porque dicen no me entienden. Y vos decís, y no te van a entender si vos no hablas, y no te van a Exacto. entender si vos no expresas, no te vas a entender si vos estás adoleciendo. Y lo más bonito de todo es esta rebeldía del adolescente de hacer lo que cree que va a hacer cuando lo que quiere, cuando uno le está diciendo eso no funciona. Ujú. Pero no funciona porque a mí se me ocurrió que no funcione. Es que si vos te juntás con mala gente, vas a terminar mal. El otro día hablaba con una taxista de el poder que tienen los refranes. Y es cultura popular, chico, y no hay con qué darle. El que mal anda, mal acaba. Ujú. Entonces, eh, hay padres que pueden, como todo, ¿no? Siempre hay extremos. Pero la mayoría de los padres buscan esta idea de proteger a aquello que más aman. Pero vuelvo a decirle, el hijo ya es un mundo de posibilidades, de emociones, de pensamiento. Ustedes imagínense eso, coordinar cuando una familia tiene 3 o 4 hijos con el mundo de posibilidades que es un hombre, con todo lo que implica sus obligaciones, su patriarcado, diciéndole que no puede llorar, que no puede usar rosa, que no puede ser cariñoso con los hijos, que si lava los platos es un dominado, que si saca la basura, esto, lo otro. Para mayores explicaciones, vayan y vean cualquier drama coreano que van a tener esa reflexión. Y después todo el mundo de la madre que tiene siempre otra sensibilidad, y yo sí creo en el instinto maternal a un 100%, Ujú. lo he visto con mis amigas, y en ese mundo tratar de coordinar. Entonces en el enojo y el no ver, y en no enseñarle también a los chicos de ver, se pierden los pequeños detalles. Y en este mundo tan acelerado y materialista en el que estamos, hay detalles que no se ven. Chicos, yo veo madres andando los locos en los automóviles, yendo, viniendo, coordinando su agenda para que los chicos vayan a ciertas actividades y tengan esto, y cuando no los dejan ir o no pueden ir porque la madre tiene un compromiso, se enojan. Yo decía, no saben lo que tienen, no valoran lo que tienen. Porque a veces es cierto, no te pueden comprar, no sé, el último iPhone que salió, pero pusieron todo su esfuerzo en comprarte un telefonito no medianamente lindo para que vos estés, ¿me entendés? Conectado y puedas tener tu celu y puedas hablar con tus amigos, ¿sí? También es necesario, y se los digo porque tengo unas amigas que quiero mucho, que tienen un jardín de infantes, o sea, de 45 días a 4 años, y ellos dicen, los límites dan seguridad. Entonces es necesario que los padres pongan límite. No sé si vieron que hay una película que todas las madres desaparecen. Yo no la he visto, pero justamente el tema es qué le pasa a los chicos los primeros días que están solos sin las madres y sin los padres. Ah, ¿qué pasa si vos a partir de ahora te podés manejar solo y no tenés quien te valide, Por eso también se los diferenciaba en las distintas etapas. Un niño, un adolescente hasta los 18 años es clave que va a tener esta realidad, pero un chico de 18, 20 años que puede tomar decisiones. Mi mamá tenía un dicho que yo la amaba porque tenía razón.
Y nunca se lo critiqué porque también entendí que era así. Mi mamá decía, mi casa, mis reglas. Ujú, Así cuando iban a mi casa, era mi casa, mis reglas. ujú. Y todos tenemos eso, porque si yo en mi casa tengo un sillón re lindo y vos vas con tu perrito y te vas a querer subir a mi sillón re lindo, te voy a querer matar el perrito. ¿Me entendés? Porque a mí me costó mucho y es muy probable que todavía esté por la cuota número 3 pagando el silloncito. Y me quedan 12. Entonces, eso también. Y lo otro que veo muchas veces es el tema de no aceptar por parte de los padres el consejo de aquellos que no tenemos hijos por un lado y por otro lado de aceptar que esto no lo están pudiendo controlar. Veo muchos padres que mandan a los hijos a terapia, pero ellos no van a terapia. Ujú. Eso ¿Viste? también lo Vos he visto decís, bastante. ¿cómo resuelvo esto? ¿Sí? Veo muchos padres que se quejan que los hijos son irrespetuosos y no hacen caso y no sé qué, cuando ellos en la calle son igual. Así es. Y el problema no es que a los padres no se les enseñe a paternar y o maternar. El problema es que todavía no entienden y no quieren entender que los hijos aprenden con el ejemplo. Chorros de tinta caídos sobre las neurociencias, la programación neurolingüística y todo eso de decir el cerebro aprende con hábitos repetitivos e imitación. ¿Por Sí. qué un niño va a ser violento? A menos que tenga una patología o una enfermedad, si en la casa tiene padres tranquilos, respetuosos, cariñosos, amables. Ujú. Podemos ir tranquilamente, se los digo, hay una parte de los registros acálicos del árbol genealógico en donde vemos estos niños yacientes, que son los niños que siguen la personalidad de un antepasado, entonces llegan al mundo con ciertas características y parecen más adultos de la edad que tienen y es como si imitaran a alguien. No se dan cuenta, obviamente es una cuestión inconsciente, a veces se hace a través de enfermedades, a veces se hace a través de gustos o similitudes, pero no siempre es todo. ¿Me entendés? O todo el mundo buscando qué fui en una vida pasada para saber qué. Si la vida pasada lo que te ayuda es a sanar, ¿me entendés? Y es muy probable que traigas cosas, ecos de esa vida pasada, pero no es culpa de tus papás, ¿sí? Por eso es tan interesante el proceso. Se dice desde la psiquiatría y la psicología que hay un proceso que hacen los padres cuando los hijos, todos los hijos se van de la casa, que tiene que ver con la crisis del nido vacío. Y yo me acuerdo que cuando me fui a vivir sola me decían, no, tu mamá debe estar así por la crisis del nido vacío. ¿Qué crisis de nido vacío? Le decía yo. Si mi mamá, como mis hermanos son más chicos y yo le llevo la más chica 20 años, si mi mamá se aseguró el nido para 20 años más. Y de a poco en el tiempo, y a razón de esta charla y reflexionando en voz alta, digo, pero yo era su última hija que me iba la primera tríada, que fuimos las tres mayores. Los Ujú. otros eran chiquitos. Entonces realmente ella estaba haciendo su crisis por eso. Aparte yo le ayudaba en muchas cosas y ella se iba con una tranquilidad de dejarme a sus hijos más chicos que era impresionante. Entonces, claro, obviamente que mi partida le había afectado en muchos lados. No solo típico de que un hijo se va de la casa y ya no te quedan hijos grandes en la casa, sino también toda la seguridad que yo le reportaba a ella cuando ella no estaba en la casa y me quedaba yo. Pero pasó mucho tiempo y pasaron
bastantes sesiones de terapia y bastantes cursos holísticos para que yo pudiera ver eso. Entonces, Michelle, si yo te pregunto, ¿realmente es que nadie les enseña a los padres paternar o hay algo más? ¿Vos qué me dirías? Siento que más que nada no se les permite hacerlo de forma adecuada, precisamente por lo que veíamos al inicio de lo de diferentes culturas, economía y todo eso. Y también por el lado de que no tuvieron esta oportunidad, porque claro, hay personas que seguramente tuvieron la oportunidad y no la tomaron, pero otras que seguramente no la tuvieron de sanar emocionalmente, porque lo he visto con mi propio papá. Él él no es nada amoroso. Pero precisamente porque en su casa tampoco lo fueron con él. Él, de lo que nos ha contado, pues la verdad es que tuvo una infancia muy, muy fea y lamentablemente repitió ese patrón con nosotros. Y claro que ya depende de esta generación a la que yo pertenezco de cambiar ese patrón. Yo siempre le he dicho, yo no pienso tener hijos hasta que mentalmente y emocionalmente esté bien, porque es un dicho muy feo, pero sinceramente es correcto, de que la víctima se convierte en victimario. Y con pena lo digo, sí, no tengo paciencia con los niños chiquitos y he llegado a ser muy grosera con ellos y digo, chale, no quiero ser así con mis hijos. Entonces creo que es más que eso, o no toman la oportunidad de ser buenos padres o no se les permite ser buenos padres. Entonces es un tema bastante controversial y que nos podríamos desglosar 2, 3, 4 horas y creo que sinceramente no lo terminaríamos de terminar. Pero para cerrar un poco esta primera parte y poder hablar, porque me parece que relacionado a este tema tiene que ir el lenguaje del amor, ¿no? Este Claro. concepto se ha puesto muy de moda últimamente y esto de entender que hay personas que tienen un lenguaje del amor que es distinto al de otras personas. Ujú. Cada uno tiene uno y vos me decís, tu papá no fue cariñoso. No, obviamente que no. Eso es lo que a él le enseñaron. Y si a vos te enseñaron esos tus papás, ¿cómo vas a salir de lo que, si en realidad lo que los hijos tenemos con los padres es una lealtad? Ujú. Yo mientras más grande me hago, más me encuentro parecido a mi mamá. ¿Entendés? Y digo, claro, porque también hay similitudes que tienen que ver con la edad. Ujú. Entonces, me gusta esto que vos decís que no le permiten, porque salir de esas lealtades también genera culpa. Si mi mamá me dijo que esto era así, si mi papá me mostró que esto era así, si yo hago las cosas diferentes, no siento algo, no siento que lo estoy traicionando de alguna manera, Ujú. ¿sí? Vos me hablas de esto de ser grosera con los chicos más chiquitos, pero ¿no será que ellos te representan algo? ¿Es inocencia? ¿Te trae a vos algo que te hace rechazarlo? En Ay, no vez de sé. entender que necesita protección más que rechazo, Ujú. ¿sí? Y porque muchas veces también hay niños que no saben lo que son los límites, los padres no se lo han enseñado, y es válido que a nosotros no nos interese o no querramos compartir con esos niños. Y no nos queda otra. En un evento familiar, en un evento popular. Pero sí quiero dejar abierto esto para el segundo capítulo que vamos a hacer como una segunda grabación que tiene que ver con qué pasa con la niñez. Porque el problema también relacionado a la paternidad barra maternidad es cómo se ve al niño, cómo los adultos ven al niño. Porque de acuerdo en el ámbito donde nos encontremos, ¿sí? También va a ser la referencia que el adulto tenga sobre el niño y por ende la conexión que va a poder tener con el niño. ¿Sí?
Si yo al niño lo veo como un objeto de mi propiedad, como una cosa, ¿voy a poder maternar adecuadamente? No. Si yo al niño lo veo como un bien material que me puede dar dinero, entonces lo tengo para después venderlo, como sucede con muchas madres que están en la pobreza. ¿Puedo maternar de alguna manera? No. Pasan cosas terribles en la niñez de las que nadie habla y que todo el mundo sabe. Entonces, si la sociedad de por sí permite que un programa de televisión, como pasó en México, muestre lencería de niños en niños que estaban desnudos frente a la cámara de televisión, con esa lencería, ¿no estamos perdiendo algo de vista de la niñez? Si yo permito que un niño, cualquier niño en la calle, cualquier adulto, porque he visto experimentos sociales en el TikTok, se lo lleva tapándole la boca y nadie se mete a salvarlo, ¿puedo paternar o maternar de alguna manera? Es terrible y me pasó, yo soy muy fan del TikTok porque veo cosas como muy dispares, ¿no? Están los BTS como siempre, pero está todo esto de que tiene que ver con mis ideales y que como que el teléfono sabe y me muestra esas cosas. Un periodista le muestra a otro unos folletos sobre la trata de blanca de niñas. Y cómo el conductor se queda pasmado, pero no saben, chicas, la cara, la pesadumbre de ese hombre cuando vio ese folleto. ¿Por qué existe la explotación sexual infantil entonces si los seres humanos no nos dan la oportunidad de poder maternar o parentar? Porque independientemente de que esos niños sean nuestros hijos o no, ¿no los podemos ver como tales? Porque más allá del amor o la idea del amor, ¿no hay una idea de protección atrás del cuidado de un niño que, por ejemplo, a los 4 meses no sabe decir, tengo hambre, bañame, cámbiame el pañal? Y la aceptación de las barbaridades, no solo por cuestiones culturales, porque siempre que hacen, cuando uno trata este tema, van y le pegan a, ¿cómo se llama? A la cultura hindú que flagela a la niña y le corta la vulva para que no pueda sentir más placer. ¿Sí? No, no. ¿Por qué miramos allá? ¿Por qué no miramos lo que pasa en nuestra ciudad, en la casa de al lado, cuando sabemos que les pegan incansablemente hasta poder destrozarlos? ¿Qué pasa además? Otra cosa, Michelle. ¿Qué pasa con las instituciones que también cumplen un rol paternalista cuando el niño en una situación de violencia o de abuso o lo que sea, lo sacan de su seno, lo sacan de esa realidad y muchas veces le ha pasado a entrar en peores realidades? Se lo sacan a una madre drogadicta porque no los cuida o solamente porque está drogada, pero les da de comer, todo bien, y lo meten en un hogar de tránsito donde a veces los terminan abusando. Entonces, ¿no será que hay una distorsión sobre la niñez que no permite que los adultos podamos paternar y maternar? Y esta responsabilidad y este dolor que nos queda como niños de haber sufrido las injusticias porque nadie nos cuidó en nuestra niñez.
o nos protegió, o nos dio aliento, o nos dijo todo va a estar bien. Porque, digamos, yo creo que la paternidad y la maternidad van de la mano con ese sujeto, con ese objeto de estudio, diría la, la filosofía, que tiene que ver con la persona a quien va dirigido eso. Yo, por ejemplo, soy súper maternalista, tengo un instinto maternal muy fuerte a pesar de no tener hijos. Y no que les diga a mis hermanos que los tengo harto prácticamente. ¿Entendés? Bueno, Michelle, con vos a mí me pasa con vos también, ¿o me ha pasado o no? Sí. Yo soy mamá pollo que va metiendo pollitos debajo del ala y muchas veces he sentido como propio cosas que no eran mías. Lo he llevado al cuerpo y hoy el señor médico me lo hizo ver. ¿Entendés? Y uno pensando que solo era empática. Pero ¿por qué uno materna desde ese lugar sin ser mamá? Porque tiene un instinto y ve que esas personas necesitan protección, necesitan amor, cuidado, contención, guía. Todo eso es lo que hace un papá o una mamá. Ujú. Y creo que también no se nos permite por la frase de si no es tu problema o si no te afecta directamente, ¿para qué te metes? Y claro, es un pensamiento muy incorrecto, pero creo que tiene mucho que ver el por qué no se nos permite, porque se nos ha inculcado la idea de si no te afecta directamente a ti, pues ¿para qué te preocupas? En el médico fue hermosa la charla que tuve con el médico porque como uno también tiene sus procesos, obviamente me hicieron los estudios y tengo el cortisol, que es la hormona del estrés, muy alta y que ya es crónico, por eso también está tan alto. Entonces, como es neuropsiquiatra también el profesional, me hace preguntas más allá de lo meramente biológico, que es lo que le presenta el coso. Y en esa expresión yo le hablo de mis ideales y mis valores y me dice, bueno, pero tenés que ser más realista. No sos muy idealista, me dice, porque en algún momento la realidad te choca y te Ujú. encontrás con esto del deber ser. ¿Acaso en el deber ser y entendiendo la infancia como esto de la protección y cuidado, podríamos pensar en niños que no tengan para comer? ¿Realmente podría existir una trata, una red de trata o como hay de explotación sexual en niños? ¿Qué pasa con el grooming, hoy tan de moda y tan combatido en las redes sociales? Y el aprovechamiento de estos adultos en la fase de exploración del niño, que es biológica y que es lógica. Ujú. Si nosotros nos vamos a convertir en padres y en la teoría principal en estas madres que hablaban, nadie me enseñó. ¿Nadie me enseñó o yo no quise aprender? Porque yo, ahora que no tengo hijos, no estoy aprendiendo como el médico cuando va a hacer las residencias. ¿No está aprendiendo a ser médico? Al psicólogo cuando hace las prácticas dentro de la universidad, que todavía no se recibe y tiene que hacer prácticas. ¿No está practicando para ser psicólogo? Entonces yo, una mujer que no tiene hijos, adulta, responsable de mi vida, no estoy practicando en el contacto con otros niños para ser mamá. Y Miguel siempre piensa que estas charlas son, tira un tema y queda ahí. Por eso después me ven que me quedo bien callada, pero es como, wow. Va pensando. Nosotros con Miguel nos conocemos mucho, entonces es como que yo ya me voy dando cuenta cuando le va cayendo la ficha. Y como de un tema que ella pensó que era este pedacito, yo lo hago extenso y vemos todas las realidades que están involucradas en ello.
porque creo que también hay una gran responsabilidad del sistema, del día a día, de las instituciones y de todo, en donde hay luchas que no se llevan a cabo y que hacen esto. Claro. Ser padre es muy difícil en los tiempos que corre, por todas las cosas que pasan y porque además hay cosas que el papá no puede o la mamá no puede controlar, que tiene que ver con la actitud de un tercero. Yo le digo a mi hijo, yo te presto el auto, vos salí en el auto, yo sé que andas bien, no tomes cuando te subas al auto, mi hijo va, se sube el auto, no toma una gota de alcohol, es conductor designado, va a llevar a sus amigos a su casa. Y acá en Córdoba pasó un hecho terrible, que es el caso de Blas Correa, en donde en una confusión, en una mala interpretación, donde hubo un abuso policial muy fuerte, y así salió el fallo judicial hablando de esta violencia institucional. El chico pasó con el auto por un control policial y le tiraron a quemarropa y lo mataron. Ay, no. Entonces, ¿cómo hace un padre que le dice al hijo y depende y pierde un hijo por una decisión de un tercero que ella nada pudo controlar, nada pudo? Y en ese punto también no las damos para juzgar, ¿no? Porque si no sabemos todo el contexto, algunos van a decir, ay, no es que es culpa de sus padres porque lo dejaron andar en malos pasos, cuando como tú dices, la realidad es que no tenía nada que ver con sus papás ni con el niño, sino por terceros. Y ahí viene de nuevo el que no los dejan ser padres precisamente. Miren, a mí me tocó ver desde la Fiscalía de Violencia Familiar y la Unidad Judicial de Violencia Familiar muchos casos de distintas cosas. La violencia de género muchas veces no solo trasvasa este odio del hombre hacia la mujer, sino que está un poco incorporada y mezclada con lo que es la violencia familiar. Estos viejos hábitos en donde el hombre manda y la mujer se calla, asiente y cumple, ¿no? Ujú. Y siempre me sorprendió que tuve un caso muy particular de una chica que el padre no era violento con ella, solo le había dado una zamarreada como un reto y le había hecho un mechón de pelo y ella quería hacer la denuncia a toda costa. Y yo en la charla, viendo, porque eso realmente no había dejado una lesión constatable por un médico, por ende no configuraba delito según el Código Penal de la República Argentina, entro a preguntarle a ella si había violencia psicológica, si en la niña. No, el padre con ella era totalmente otra persona y que había pasado 2 meses antes, le había dado o un tiempo antes, no me acuerdo exactamente el tiempo, le había dado tal paliza a la madre que la había dejado en la cama totalmente destruida. La madre no se había ido a internar al hospital, entonces la hija estaba queriendo tomar justicia por la madre cuando en realidad su relación con su padre era totalmente distinta y estaba bien aspectada por lo que ella decía, ¿no? Y por Ujú. la entrevista que se le pudo hacer, que me llevó más de 1 hora a mí. ¿Y qué pasaba? Esa señora también le había pasado que de tanto decirle a su círculo interno de que aleje de ese violento, ya la familia se aleja, los amigos se alejan cuando es cuando más contención le tienen que dar a la víctima para que pueda pedir ayuda. ¿Qué pasa? La gente se cansa de verla golpeada, empieza la frustración, entonces se abren, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil juzgar y decir, no, porque vos estás en esta situación y tu amiga te abandonó. Pero también hay un hartazgo a través de eso, o muchas veces pasó también de parejas que han amenazado a las amigas de la mujer por querer sacarla de esa situación. Por eso, con estos ejemplos, el juzgar a un padre sin saber todo lo que hizo para que su hijo, en este caso entiendo por lo que decías al principio, cayó o no cayó en las drogas, es tremendo. Es tremendo. Y la sociedad y los medios de comunicación siempre buscan
a quién culpar. Si no es el padre, es la madre, son los amigos, es la noche, es el alcohol, hay una canción de No te van a gustar con Nicki Nicole, de esta sensación que tenemos las mujeres de no poder caminar solas por la calle y seguimos igual, ¿no? Y obviamente que hay hombres que van tomando cada vez más conciencia y hay muchos, gracias a Dios, buenos hombres que son más sensibles y que acompañan y todo, pero hay otros que no. Y creo que en el fondo lo que se ha perdido es un poco la compasión hacia el otro. Entender que el otro tiene un proceso de dolor, de desesperación, de formación, también de desesperación muchas veces porque no sabes qué hacer en esa situación. Se te queman los libros, ¿entendés? Entonces, y de los padres sobre todo de buscar ayuda. Hay muchos especialistas que justamente se especializan o trabajan sobre cómo tratar con los hijos. Y esta idea de pedir ayuda. ¿Qué pasa, papás, mamás que no piden ayuda? Que muchas veces se guardan estos procesos que a veces son tan difíciles para ellos mismos. Y yo no le digo porque por vergüenza no le quieren contar a una amiga, pero siempre hay un profesional que tiene que guardar el secreto profesional y al cual le pueden ir a pedir ayuda. Un psicólogo, un psiquiatra, un médico, no sé. Pero empieza hacia arriba también, entendiendo a nuestros padres para poder volcarlo a nuestros hijos. Entonces es muy complejo el tema. Pero por eso sí me gusta mucho lo que trajo Michelle al principio, cómo estas dos personas decían, nadie nos enseñó a ser padre. Nosotros nos preguntamos si ellos empezaron eligiendo ser padres y Michelle vuelve a retomar el guante diciendo, ¿y los dejan ser padres? Miren cómo fue cambiando en estos pensamientos en voz alta la situación en donde yo siempre les digo o tengo la oportunidad de decirles a mis amigas que son madres el trabajo maravilloso que hacen y que no se olviden de eso. Porque como dice Michelle, hoy no está fácil. Ustedes tuvieron unas épocas difíciles en México hace poco con la violencia de género. Piensen en esas mamás cuando ustedes salen a la calle, aunque sea a comprar al centro, a tomar un café con una amiga. ¿Ustedes creen que su mamá se queda así toda tranquilita sin pensar cuándo vas a volver, cuándo no? Sí. Entonces, realmente a todos los padres que lo intentan día a día, a todas las madres que intentan poder ejercer su rol lo mejor posible, yo realmente los aplaudo y los felicito. No, como verán, no es la idea del post que sigan una idea y así se debe ser padre, sino que no se olviden que mientras ustedes amen incondicionalmente a sus hijos, el trabajo está hecho. Se van a equivocar, somos seres humanos, no somos perfectos. La adolescencia es una etapa muy difícil, muy, muy difícil. Yo todavía no sé cómo me aguantó mi pobre madre. Pero sí entiendo que los padres también pueden no estar preparados porque es una caja de Pandora. Todo depende de lo que el niño despierte en esa adolescencia y vos no sabés, porque además un día a día, así como los adultos nos vamos encontrando que hoy estamos contentos, mañana estamos tristes, pasado estamos agotados, después estamos irritados porque tenemos hambre, a los chicos les pasa lo mismo y a veces ni nos saben expresar. No sé si se vieron que existe como toda una línea de tiempo que las cosas tienen que ser de determinada manera y de ahí no se pueden salir.
Y hay tantas realidades diferentes, cuestiones diferentes, situaciones diferentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto de querer? Se quejan de la inteligencia artificial, pero en realidad siempre nos quisieron volver a todos unos robots. Y que todos seamos iguales y que todos pensemos igual y que todos vayamos para el mismo lado. Y así también estamos metidos en el berenjenal que estamos metidos, ¿no? No sé, mi querida Michelle, si querés aportar algo de lo que te quedó de esta conversación. Pues que no esperaba tanto, la verdad. Ahorita ya no sé qué decir. No, pues era eso, de que ya venía con la idea de que iba a salir así como más cosas y sinceramente estoy feliz de eso porque, bueno, yo voy saliendo de la adolescencia, por así decirlo, este, y es impactante cómo lo mencionas tú, ya uno cuando va creciendo más, se da cuenta de muchas cosas y ahorita lo dijiste, yo no sé cómo mi madre me aguantaba y lo mismo, pienso yo, no sé cómo le hizo para poder resistir tanto y más aún cómo tratar de entenderme, porque acá entre nos, pues sí, yo tuve un tiempecito de rebeldía muy rebelde y me acuerdo y yo digo, ay no, ¿cómo mi mamá pudo aguantar y cómo todavía pudo haberme aconsejado, cómo todavía me veía enojada y me abrazaba? Entonces como, pues ahora sí que hacen un rol muy, muy, muy importante, muy difícil y que sinceramente, creo que nunca vamos a terminar de aprender, a ser papás ni ser mamás. Tal cual. Pero sí creo en esta posibilidad y ojalá que este post les sirva para reflexionar a todos sobre sus papás. Si hay alguno que esté peleado con él, no sé si salga corriendo a darle un abrazo y pedirle perdón, sino que pueda desde su corazón eh, poder entenderlo y poder perdonar. Más que nada en India hablan de la compasión, Ujú, esta compasión de entender al otro que está en otra realidad y que solo puede ver lo que le permite el árbol que le tapa el bosque. ujú, Y eso es lo que yo más amo de los registros akáshicos al árbol genealógico, ese concepto. Solo ese concepto ya me cambió a mí la vida suficiente como para poder dar gracias, porque también si nosotros somos lo que somos es gracias a los papás que hemos tenido, sí, ¿sí? A los que nos han dado, lo que nos han quitado también, lo que no nos han permitido como lo que sí. Entonces, si hoy agradecemos todo eso porque pudimos llegar hasta donde llegamos, creo que es un lindo momento de poderle rendir ese homenaje a los padres, que como les digo, no hace falta que sea vox populi ni público, puede ser un proceso totalmente privado y que quede para cada uno de nosotros. ujú, Y si son papás y son mamás ahora en este momento y se le está haciendo difícil, me gustaría que no se dejen de felicitar por intentarlo todos los días, por acompañarse con el otro si tienen pareja, por darse esas porras, por intentarlo juntos, porque también es difícil coordinar con otro para seguir una misma línea de gerencia, una misma bajada de línea. Y por otro lado, entender que si uno no está bien, uno no va a poder estar bien para el otro, ¿sí? No va a poder estar bien para sus hijos. Entonces está bueno que si se animan y quieren pedir ayuda, también están enseñándole a sus hijos que cuando las cosas no salgan bien pueden pedir ayuda. Sí creo en esto de que el ejemplo enseña y wow, como enseña, y enseña mucho, y que se respete a las nuevas generaciones,
con su idea de cómo quieren paternar y maternar. Yo en ese sentido sí pienso que si quieren o no quieren, o pasa o no pasa, es una decisión personal de cada uno y no nos deberíamos meter. ¿Por qué tengo que andar por la vida inculpando a la gente que no quiere ser madre, que no quiere ser padre? Y se los voy a decir desde este mi lugar único y siempre raro, que es ser Daniela Tejada. Yo hubiera dado mi vida por ser madre, a mí me hubiera encantado, pero ¿saben qué? En un momento me sentí que no estaba lo suficientemente en eje para poder traer a un niño, una niña a este mundo sin pasarle mi locura, mi trauma. Yo llegué a un momento de mi vida donde estaba muy rota, por eso empecé este camino holístico y por eso realmente siento que el mayor acto de amor y compasión que hice por mis hijos que no tuve fue no haberlos traído a padecer, ¿sí? Por eso respeto mucho la decisión y, y que como sociedad paremos un poco la pelota de esto que, bueno, pero de criticar a los padres, si quieren ser inclusivos y los quieren dejar de jugar con muñecas, o a las nenas jugar con fútbol, o ponerle una remera rosa o marrón, ya dejemos de mirar esas cosas y dejemos a los padres ser padres, ¿sí? Estamos hablando de ocasiones normales, obviamente que no estamos hablando de otras realidades que se pueden manejar como padres golpeadores, madres abusivas, o sea, no estamos tratando ese tema, aunque lo dejamos soslayar, pero sobre todo y principalmente lo que quiero hacer que reflexionemos es qué nos pasa con los niños, qué nos pasa con los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué estamos mirando así en la niñez y en la adolescencia y le ponemos ese peso a la parentalidad y a la maternidad? Sin entender también un proceso biológico que tiene la madre de la depresión postparto. O sea, son tantas cosas, es tan amplio el tema, que lo que se buscó a través de esto es un poquito reflexionar y pensar en voz alta, porque me parece que hace falta un poco más de amor hacia los padres y las madres, porque lo intentan todos los días, porque van a velocidades en el auto a 1000 para poder llevarlas a danza, para poder llevarlos a fútbol, a inglés, a canto, a baile, a hockey, a lo que el pibito o la pibita quiera. Y esos son actos de amor que, aunque no sean el último iPhone o la última PlayStation, valen y valen muchísimo. Entonces, si lo están escuchando los hijos, que lo puedan ver, y si lo están escuchando los padres también y madres, pueden reflexionar sobre esta situación. ¿Te parece, Mish? Me parece. Bueno, gente querida, dejamos esto por acá y nos vemos en una próxima entrega. Sí, Bueno, gracias, Mish. Un besote. igual. Bye.